Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar del mundo donde nos encuentren. Hoy vamos a hablar con un mallorquín que no vive en Mallorca, que vive en un lugar de La Mancha, cuyo nombre de momento no nos ha dicho, que está pendiente de largarse a un lugar donde fue feliz, Nepal, y que está escribiendo tres libros. Él es Pep Matas. Hace unos años, jefe de la sección de sucesos del diario Última Hora de Palma de Mallorca. Es una persona que ya lo verán, con la que se puede hablar prácticamente de todo. Sí. Excepto del lugar donde se encuentra, porque yo he intentado averiguar dos o tres veces dónde te encuentras en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Lugar de Cuenca, por lo visto, ¿no? Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Sí, es por Cuenca. Si me Cuenca. buscan es por Cuenca. Pepe y yo, hace unos años, bastantes años, fuimos a hacer una entrevista a la secretaria de Estado de Deportes de Marruecos y terminamos en la cárcel. Terminamos detenidos y en la cárcel. O sea, Pero fue por tu culpa, ¿eh? no, que va, que sepa, fue por la culpa de las circunstancias. Por las circunstancias. Es decir, te vas con Pepe a cualquier lugar del mundo y te aseguro que no te aburres para nada. No te aburres para nada. Aparte es un tío sensacional, una persona magnífica, un periodista valiente y que por una serie de circunstancias físicas tuve que dejar el periodismo. Fue a Nepal, estuvo en Nepal un tiempo. Él dice que ahora va a regresar a Nepal, pendiente está de que se produzca un terremoto, y una vez que se produzca este terremoto, pues igual se marcha. También tiene un problema, que él es muy amigo de los animales y tiene dos perros, a ver qué hace con los perros, pero bueno, tienen muchos frentes abiertos, ¿no, Pepe? No, frentes abiertos no. Lo que pasa es que yo vivo la vida como es. En estos momentos tengo dos perros que los tengo desde hace 10, 11 años y no los voy a dejar. Ahí el otro día me decía alguien, puedes poner una inyección, no sé qué, esto es algo que yo nunca haría, ¿no? Yo los tengo. Además, aprendí de los monjes a vivir la vida. La vida la vives como es. ¿Te toca vivir esto? Pues vives esto. Si tú quieres cambiar las circunstancias de tu vida de una manera drástica, al final lo acabas pagando. Tienes que ser feliz siempre como eres. Yo ahora estoy, como tú dices, en un lugar de La Mancha, en un pueblo de muy poca gente, vivo solo con dos perros, me voy por la mañana con un poco de bici, escribo, por la noche veo a lo mejor una serie de Netflix o algo así y tal. Y ahora ha venido mi hija a verme y bueno, cuando pueda, cuando sea, porque la felicidad reside sobre todo en que tú no desees nada, que aceptes lo que te viene. Yo no deseo nada, soy feliz, vivo bien y, y nada, y esperar. Estoy escribiendo lo que tú has dicho, lo que en principio eran tres libros, que eran uno solo, ahora solamente serán dos por diversas circunstancias. Tenía el primero ya que solamente me faltaba dárselo a un conocido que me presentaste de Mallorca para que lo corrigiera y tal, pero ocurrieron una serie de cosas y ahora lo que va a hacer serán dos. El libro se llama Casi toda la verdad, uno, y Casi toda la verdad, dos. El dos es una entrevista que hice con la PAC hace unos meses, antes de que la detuvieran. Ella me contó todo lo que pasó en el robo en Sombaña de 2006, que robaron entre 5 y 7 millones de euros. Me dice quién fue el autor del robo, por qué lo hizo, lo que le robaron a ella. Luego también hablo de su yerno, el novio de la Guapi, que es uno que era teniente de helicópteros del ejército, y luego lo metieron en la cárcel porque hizo una gran estafa a nivel nacional. O sea, el segundo libro sería de temas de Sombaña, y el primero de personajes de Mallorca que no tienen nada que ver con Sombaña. O sea, que ya te comenté, hay jueces, fiscales, militares, el tenista, o sea, personas, digamos, de cierta relevancia social. Y noticias, digamos, que sean como no conocidas, hay algunas, pero sobre todo lo que hago es noticias que por lo que tú y yo sabemos muchas veces, no en última hora, no, a nivel nacional, no están como desapercibidas, pues lo que hago es recrearme en ellas y hacer capítulos
pero sin decir nada, digamos, que no sea verdad. O sea, todo lo que se cuenta y yo cuento en el libro son cosas que han pasado, pero que por circunstancias diversas no se escriben, o si se escriben, pues se dejan pasar de una manera que pase desapercibida, ¿sabes? Son cosas que tú a lo mejor no has escrito sabiéndolo o que han escrito otros y han pasado desapercibidas, ¿no? Bueno, la mayoría de lo que escribo, por ejemplo, una denuncia que hubo por una infracción urbanística contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, yo la escribí, fue el único. Pero bueno, fueron 30 líneas un día, 15 días el segundo, y luego ya no se escribe más. Luego supe, y por esto ahora ya he tenido tiempo, de estar mirando, que un colectivo puso una denuncia en la fiscalía, este señor con su señora tiene la casa en la comuna de Buñola. eh, Estuve hablando con el alcalde de Buñola, me confirmó que habían pedido un permiso, que había una denuncia, efectivamente. Luego he mirado una revista digital que hay que mira todas las infracciones urbanísticas en Mallorca, se llama Disurbia. Siguió el tema, habló con el magistrado. O sea, son cosas que yo en su día dije, pero ahora las amplío y le doy más detalles. Por ejemplo, a la Fiscalía hay una denuncia de hace 10 años y el fiscal de Medio Ambiente no se ha dignado a contestar. Y es lo que pongo allí, o sea, es contar lo que ha pasado, pero contándolo bien. Del tenista, Nadal, por ejemplo, en un día lo puse, pero pasó desapercibido. Cuento una noticia que ahora no la digo porque esta es digamos, lo que nadie ha contado hasta ahora en toda España sabiendo, que es de vergüenza. Pero lo que dije en su día, que pasó desapercibido y nunca se habla más, es que Nadal y Federer demandaron al gobierno, le pedían 300.000 euros cuando ya habían cobrado ellos por jugar un partido de tenis que se jugó en 2007, estando Matas de presidente en junio y julio, que se llamaba la Batalla de las Superficies. Matas nos dijo que esto nos costaba 1,5 millones. Esto era porque se jugó en el Palmarena. Cada parte de la pista, una era de hierba y otra de tierra, creo. Y tuvo la idea un argentino, lo llamaban así, pagaron al argentino, el publicista, o sea, nos dijeron que costaba 1,5 millones, pero luego he visto, porque hay una sentencia que pone que son como 2 millones que costó, ¿no? Pero es que luego Mata se va, porque no renueva la mayoría absoluta en julio, agosto de 2007, y al cabo de unos meses el gobierno de Antic recibe una demanda del grupo IMG, que es un grupo norteamericano que tiene sede en España, donde Nadal y Federer estaban asociados, ¿no? Y entonces reclaman 300.000 euros porque dicen que no lo han cobrado. Y esto va a los tribunales, pasan un tiempo, el gobierno pone sus abogados y al final el juez da la razón a los abogados del gobierno porque dice que, para empezar, Nadal y Federer reclaman una factura en la que no se especifica por qué quieren este dinero, ¿no? Pero bueno, esto lo cuento con más detalles, como que también cuento que cuando estaba Matas le prometió a Nadal que haría un centro de tecnificación y mira lo que ha acabado siendo un centro de tecnificación, 300 habitaciones que son como hoteles. Bueno, y luego la noticia que te digo en exclusiva, y lo que más me sorprendió a mí como persona es que después de reclamar al gobierno un dinero público que le dicen que no tiene razón y de amenazar con otra demanda al cabo de unos meses, pues pasan 3 o 4 meses y lo hacen hijo ilustre. Y digo, con dos cojones, con perdón. O sea, me pide, primero me demandas, luego me amenazas con demandarme y luego yo mi reacción es que te hago hijo ilustre de Mallorca. Digo, vale. Que por cierto, el otro día leí, no sé por qué, y no voy a entrar en política, pero que se ha hablado mucho de Aurora Picornell, ¿no? Que Sí, fue alguien que fusilaron y tal. sí, sí. Pues leí que el PP se negaba a que fuera hija ilustre. No, no sé por qué, tampoco sé los motivos. Pero yo mismo pensé, o sea, el PP fue, cuando estaba María Salom en el Consejo, el que propició que Nadal fuera hijo ilustre después de que pusiera una demanda y amenazara con otra, y ahora se niegan a que una chica, o no sé quién es, que fue fusilada, la hagan hija ilustre. Digo, bueno, si algún día se le ocurriera a alguno de estos mangantes hacerme hijo ilustre a mí, pues que lo olvide, porque ya diría que a tomar por culo, con perdón de la expresión. Vemos mejor la cara que observo en Tony, que vas a hacer amigos con este libro. No sé, yo le decía, yo cuando estaba en última hora, yo era muy amigo, entre comillas, de Pedro Sierra. Él me apreciaba mucho a mí, yo a él, de su hijo, de todos, ¿no?
Pero un día hablaba con alguien de la empresa, le decía, yo sabía dónde estaba y sabía quién eran mis amigos y mis enemigos. Y a mí ya no me importaba que nadie me dijera, no puedes escribir de Munar, porque yo sabía que Munar era amiga del periódico. Si venía alguien de la competencia, Diario de Mallorca o El Mundo, y me lo sacaban en cara, yo les decía, gilipollas, al Diario de Mallorca. Pero lo que tú me estás diciendo a mí, tú le estás cobrando del PSOE y del Mundo le está cobrando de Munar, del PP. O sea que aquí, en medio de comunicación, todos sabemos dónde estamos. Yo sabía dónde estaba. Pero aún así, no era, y tú me conoces, de los que agachaban la cabeza. Y el otro día de Payés, le decía a alguien del periódico, digo, y ahora menos, porque hace años que estoy cobrando un dinero cada mes del Estado y no dependo de nadie. O sea, que si ahora yo tengo algo que decir a alguien, te lo digo con más libertad que antes, ¿entiendes? O sea, a mí hacer amigos o enemigos, a mí no me interesa ser amigo de nadie y esta persona, pues, eres amigo por interés. Yo a lo mejor antes de mi trabajo era amigo de, yo qué sé, por decirte algo, de un juez o de un fiscal, a lo mejor por interés, por decirte algo, ¿no? Ahora mismo no. ¿A mí qué me da? Que seas juez, que seas fiscal o que seas prostituta. Me da igual. O sea, somos amigos si nos entendemos. Y si no, pues vete por ahí y a purgar viento. Y si el que lee el libro no le gusta, pues que no lo lea o que no lo compre, yo qué sé. A lo mejor hasta lo regalo, tampoco lo sé, porque mi interés con el libro no es hacer dinero, es simplemente porque yo nací en una familia de empresarios. En mis tiempos cuando nací, ya sabías que si mis padres tenían un horno, yo tenía que ser panadero, pero cuando tenía 20 y pico de años, no sé, me dio la vena, me entró la vena de que tenía que ser periodista y mi vida cambió, porque tuve que dejar a mis padres un negocio que tenía para mí seguro, irme a Palma sin saber a dónde iba y me metí en el Baleares sin saber dónde me metía, pero era algo que superior a mí, era como mi destino, ¿no? Entonces me he guiado un poco siempre por esto. Cuando vine a este pueblo donde estoy ahora, hablando claro, es un pueblo de mierda que no vendrías tú ni loco. Hay 300 tíos, hay un bar que no va nunca nadie, y yo vivo solo en una casa en la que hay unos vecinos que ahora han venido porque son de Valencia y vienen fines de semana, pero es una casa que es barata, no te cuesta nada, estás aquí solo, no molestas a nadie y haces tu vida. Y soy feliz. Y todo lo demás me importa un pepino. A mí que se me enfade un juez, un fiscal, que por cierto, tengo que darte una noticia, os voy a dar una noticia para que veáis cómo funciona la prensa en Baleares en los últimos años. Y te la cuento, Cuenta, Pedro. cuenta. Sí, hace unos días, digamos que un señor empresario, no voy a dar muchas pistas para que no, iba con su coche borracho perdido y lo pararon. No voy a decir qué cuerpo para no dar pistas, ¿no? Porque puede ser Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, lo pararon y le hicieron un atestado, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Vale. Cuando a ti te paran en un coche y estás borracho, puede tener consecuencias. Pero ¿qué pasó? Que una vez que lo hubieron parado y que se le iba a hacer el atestado, este señor llamó a una, digamos, alta instancia de Baleares. Esta alta instancia, a su vez, llamó a otra alta instancia que era el jefe del cuerpo que habían detenido a este hombre. Y esta alta instancia le dijo al que se encargaba del atestado, oye, este atestado, hazlo desaparecer. Y lo cogen y lo tiran. Y no ha salido en ningún sitio publicado. Yo lo sé porque, mira, yo no escribo en ningún sitio y ya ves lo que me interesa la prensa, que ni siquiera la miro. Bueno, veo a veces última hora porque me pasaron a una aplicación de que yo estoy más, pero a veces me llaman policía, guardias civiles y me cuentan un poco cómo funcionan ahora las cosas por allí. Y fue el que me contó esta noticia. Y me dijeron, y no la hemos visto publicada en ningún sitio, porque entre los cuerpos se comentan las cosas, entre policía, guardias civiles o quien sea, ¿no? Y dijeron, ya va un par de veces que esto era así, ¿sabes? O sea que esto es Igual, un igual no poco... lo comentaron porque el cuerpo no la pasó, como pasó otras No, veces. no, a ver, es que el cuerpo no te va a pasar que tú has hecho un atestado y que luego ha llamado a una alta instancia al jefe del cuerpo y te ha hecho romper el atestado. Porque si el jefe sabe que tú lo has dicho, estás muerto. Lo que pasa es que como periodista a veces, si yo hubiera estado en activo, a lo mejor hubiera hecho algo para que saliera de alguna manera. Pero es que ahora, así como están las cosas, mm, el periodismo, Pedro, de hace 20 años ahora ha cambiado bastante. Ahora
dependemos más del dinero, de los empresarios, de la economía, de la publicidad, ¿sabes? Cada día somos más panfletos publicitarios, por desgracia. ¿O no? ¿O no estás de acuerdo? Bueno, yo estoy fuera del tema este ahora Ya, y yo voy a lo mío y a mi bola. ya. Y, y yo veo que en España hay España de unos tiempos a esta parte es diferente en todos los niveles. La prueba evidente, y Mallorca no es la excepción, la prueba evidente es que tú No, no pudiendo estar en Ma- Mallorca. Mallorca no. Mira, yo en el libro pongo en la contraportada una frase del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1975. Pues seguramente, Tony, tú os acordaréis, o habréis visto la película, de cuando el Washington Post y otro periódico, creo que era no sé cuál era, pero publicaron unos archivos que había de la guerra de Vietnam. Entonces, el New York Times. Entonces, en la época de Nixon. Entonces, el fiscal general del Estado puso una demanda contra estos dos periódicos que pedía años de cárcel para los dos directores. Y entonces el Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia que en junio del 75, que, que creo que marcó una época en el periodismo y tendríamos todos que beber de allí. Y un juez dijo una frase que es la que yo pongo en la contraportada de mi libro. Decía no, ¿cómo era? El poder, no, el periodista o la prensa se debe a los gobernados, no a los gobernantes. Esto era la frase del juez. La prensa se debe a los gobernados, no a los gobernantes. Y le dio la razón a los dos periódicos por publicar unos documentos. Entonces, hoy, en España y en el mundo, esto no es así. O sea, la prensa se debe a los gobernados, a la gente de la calle, a la que tú cada día hablas con ellos, sabes, que sacas en tus páginas. A ellos se debe la prensa, no a Francina Armengol y al presidente del Consejo y al presidente del gobierno y al director general de tal. No, estos son cuatro mindundis. Los que realmente mandan en un país son los ciudadanos, como vosotros, como yo y como ciudadanas. Y es a los que, lo que la prensa debería de servir, a nosotros, no a ellos. Ellos están porque nosotros los hemos puesto y cobran de nosotros. Pero parece que es al revés. Parece que nosotros somos los tontos que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. No, perdón. Tú eres mi criado, no yo el tuyo. Esto lo tengo muy claro. Por esto, entre otras cosas, vivo solo, no me peleo con nadie, porque los perros nunca me discuten y aquí soy feliz. Pep, aquí la clave está en quién controla el dinero, porque al fin y al Bueno, cabo se ha conseguido que gran parte de la prensa se financie con dinero que gestionan los políticos. Y en el momento en que lo gestionan los políticos, ya se ha vendido todo el pescado, ya hay filtros, ya hay miedo, ya no hay esa libertad de expresión y ese servicio público al que estaban, pues, por ejemplo, los periodistas de los años 80. sí, mira, ahora hay una información que el otro día me pasaba mi buen amigo Paco Vallejo, que sabes, como sabes, ha sido muchos años campeón de España de ajedrez, mejor jugador de todos los tiempos de España y tal. Y él se fue de España porque tuvo un problema con Hacienda y vive en diferentes países y juega torneos por todo, pero no quieren saber nada de España. Y me pasó una información que se publicó que yo ya conocía de hace años del Grupo Prisa. El Grupo Prisa debe unos 4.000 millones de euros y está en manos de los banqueros y un tanto por ciento muy elevado de árabes. Entonces, y el mundo igual, debe 4 o 5 mil millones. O sea, tú dime una empresa en España, tú mismo monta un bar y cuando debas 1 millón de euros ya te cogen el bar los bancos y te mandan a pasar, ¿no? ¿Me estás Pep, viendo? sí, Pep, vas a tener que volver a tocar el móvil para tener media hora más. Ahí, perfecto. Espera. Ahora ya dispones de media hora más. No, pero no he tocado nada, ¿eh? Sí, bueno, solamente mover el móvil. Ah, vale. Pues lo que te contaba, había una información que dice esto, que deprisa depende de los bancos, o sea, y el mundo igual, o sea que, y lo que te quería contar, había un político que en Mallorca era muy conocido en sus tiempos, abogado, Antonio Dieguez, porque era el que sacó los temas
importantes de Urdangarín, del Rey y tal, era abogado. Y una vez lo entrevisté, pocos años antes de dejar yo el periodismo. Y lo entrevisté, hacía unas entrevistas un poco simpáticas y tal y cual. Y entonces, al acabar la entrevista, teníamos cierta amistad y me dice, mira, Pep, te voy a confesar una cosa. Digo, a ver, dime, Tony. Y mira, yo soy político del PSIP. Dice, y hago una campaña electoral. Digo, yo, por ejemplo, en la campaña, digo, si gano las elecciones, te pongo el ejemplo, ¿no? Voy a hacer un tren que vaya de Palma a Inca. Y la gente me vota y yo gano. Digo, pero una vez que he ganado, me llama el empresario que me ha financiado la campaña, ¿no? Es el que manda. Y me dice, Tony, tú no vas a hacer ningún tren de Palma a Inca. Tú vas a poner una pastelería, yo qué sé, la Plaza de las Columnas. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy el que paga. Entonces, está claro que estamos en manos de los que mandan, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, del segundo libro, que ahora lo estaba escribiendo, que le dedico mucho al tema de Son Espadas, y me sale mucho Florentino Pérez. Este es un fantasma. Yo cuando hablaba hace años con un fiscal, me dijo que no lo imputaban, pues porque es el que manda más en España. Y digo, ¿por qué manda más? Pues porque es un mantra que siempre Florentino Pérez repite, siempre que le entrevistan o hablan con él. Este mantra es, mi empresa CS tiene 225.000 empleados en 70 países y muevo cada año 38.000 millones de euros y tal y cual. Esto te lo dice porque te está advirtiendo y te dice, ojo, que si mañana me pasa algo, tú me imputas y a mí me sale de las narices, yo me monto un ERE de, 100.000 de 50 empresas con 30.000 empleados y hundo al país. Y estos son los que mandan en los países, en España y en cualquier parte, los que tienen tanto dinero y tanto poder. Y entiendo yo que no debería dejarse que una persona sola manejara todo esto, pero bueno, funcionamos así. Y como funcionamos así, pues, ¿Y por qué crees que se permite que esas personas manejen el tinglado? ¿Por qué? hombre, se permite porque todos somos humanos y cuando tú entras en política, la mayoría, no diré que todos, pero entran para ganar dinero, ¿no? Porque solamente he conocido dos políticos, bueno, un sindicalista y un político en el mundo. Uno de ellos es el Mújica, que era presidente de Uruguay, que antes de entrar en política vivía en una casa de campo. Y ahora vi un reportaje de él, que ya ha dejado la política, y vive en la misma casa de campo. Y luego había un sindicalista de por Asturias, que cuando empezó vivía en un piso normal, de un edificio normal, y salió hace unos años que sigue viviendo en este piso. Pero el resto, no. Te metes en política y no sé por qué, al cabo de un tiempo, te compras una casa o te compras, incluso los de Podemos. A ver, que lo hicieron con hipoteca y todo lo que tú quieras, pero cuando empezó Pablo Iglesias vivía en Vallecas, ¿no? ¿Dónde terminó viviendo? Y el que la ha comprado y el PP a lo mejor del PSOE te la regalan, de acuerdo. Pero ya no, ¿sabes? Ya siempre quieres más y más y más. Y yo creo que esto es la avaricia lo que rompe todo este sistema de los políticos, de los que, tanto en España como en otras partes del mundo, porque luego ve de lo que te enteras de otros países, más o menos es lo mismo. Bueno, yo conozco una persona, la conocía bien, que hace unos años me la encontré por Inca y me dijo que se iba a meter en política. Y digo, ostras, ¿y esto? Y dice, bueno, dice, estoy 4 años viviendo bien y luego si me retiro siempre tengo una paga y tal y cual. Y dices, hostia, y por eso te metes en política, para vivir 4 años bien. Pues esto es lo que piensan la mayoría de políticos. Vivir 4 años bien y si puedo 8, mejor. ¿Tú cómo ¿Sabes? ves ahora mismo la situación política en España desde este tranquilo pueblo donde vives junto a 300 vecinos? ¿Cómo le va a haber un cambio? ¿Van a seguir las cosas iguales? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que habrá un cambio, pero el problema que ha habido en España desde pues, yo cuando empezaba en el periódico, recuerdo, tú también lo hacías, creo, que cuando había elecciones siempre nos mandaban a un colegio y tal, y nos enterábamos un poco de cómo iba la movida, ¿no? Pero a mí siempre me ha dado mucha pena, lo digo en general, ¿no? De que en España, que es lo que conozco, el español o la española pocas veces votan a un partido porque tiene un programa o porque conozcan este partido. Mm, Desde que yo pienso y hace años de estas cosas, la gente vota como voto de castigo porque están hasta las narices, porque los que hay les han engañado. Y como que los que hay les han engañado, dicen, bueno, vamos a probar con otro.
y te sale otro. Y yo por esto pienso es el parte del éxito, entre comillas, que ha tenido Vox, ¿no? Como los que hay me engañan, pues voy a probar con estos, a ver qué pasa. Yo, al lado de mi pueblo, es una pista que te doy, el alcalde es de Vox. Pero también te puedo decir que me decía la gente de mi pueblo, con los pocos que he hablado, que era un tío que era muy buena persona y que no sé quién le metió algo, preséntate por Vox. Y la gente le votó porque conocía a Pepito, no porque fuera Vox, ¿entiendes? Pero yo creo que la desgracia es esta, no votamos algo porque tenemos, a ver, a mí me da vergüenza cuando veo, cuando hacen o veía en televisión que los días de las elecciones que cogían a mujercitas, hombres de 80, 90 años con la papeleta y se la llevaban con un autobús allí a que votaran. No sabían ni que había en la papeleta. En Zombaña, yo lo escribí y me lo contó la Paca. Yo he visto un cartel de años que ponía vota Juan Fajeda, vota al PP. Y el domingo de las elecciones, Rodríguez, José María Rodríguez, que hacía mucho por el partido, mandaba allí a no tocar y ya un tío con papeletas del PP. Y todos los gitanos se subían al autocar, los llevaban a Son Ferriol, al colegio electoral, ponían la papeleta y los volvían a Sonbaña. Entonces dice, bueno, ¿esto es democracia? O sea, ¿esto es democracia? ¿Esto es nuestra democracia? Pues esta democracia, con perdón, es una puta mierda. Democracia para mí es una persona que sabe lo que quiere votar y que lo vota, sea quien sea, de derecha, de extrema derecha o de izquierdas, pero que es consciente de a quién vota. Y en España ahora mismo, un tanto por ciento muy elevado, ni siquiera sabe quién vota, o vota por el castigo. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Además, describes una realidad de un país donde el 70% de los estudiantes universitarios, su único objetivo es ser funcionario. Y luego, los que realmente son capaces intelectualmente no quieren ni siquiera quedarse en España, se quieren ir fuera de España para poder Sí. trabajar y tener proyección profesional. En un Bueno, te país voy a decir una así, cosa. ¿qué podemos Yo el hacer? mayor... Sí, Tony, perdona. Sí. Sí, sí, No, pues adelante. que yo hace años, por ejemplo, si votaba a alguien, cuando estaba en Mallorca hace años, votaba siempre al Partido Socialista de Mallorca y tal, porque creía un poco en el nacionalismo, digamos, ¿no? Porque quería que gente de Mallorca fuera la que gobernara y tal. Pero luego me fui desengañando. Y hace unos años, no sé si lo llegué a votar, te prometo que no me acuerdo, pero tenía cierta confianza cuando escuchaba hablar a Pablo Iglesias, ¿no? Entre otras cosas, porque de todos los políticos que había en el panorama español, era el único que tenía un título, doctor en Ciencias de la Información, que daba clase en una universidad y que no necesitaba vivir de la política. Y que además lo que decía era coherente. Pero yo mismo le dije a mis compañeros, amigos míos, digo, este tío va a durar menos. Y yo como periodista nunca he vivido una campaña tan brutal, pero tan brutal desde todos los frentes como se le ha hecho a este hombre, que creo que ahora ya creo que ha dejado la política y no sé qué hace, ¿no? Pero bueno, era un tío inteligente, culto, listo y preparado. Todos los demás, de todos los que hay, dime quién ha hecho un trabajo. Que una vez también escuché hace años un comentario de este que hacía programas de cocina, Arguiñano, que decía, le preguntaban a Arguiñano por la política y él decía que le gustaría que alguna vez algún presidente de España o de donde él es, que es del País Vasco, pues que hubiera tenido un negocio, que hubiera trabajado, que hubiera tenido un contacto real con la gente, porque no los hay. El de Vox ha vivido siempre de subvenciones. El presidente del gobierno creo que estuvo unos meses en no sé qué hacía en la banca. El otro no sé qué. O sea, nadie ha trabajado. Y nunca has trabajado y nunca has vivido la realidad. Recuerdo que una vez, no sé quién se presentaba, que era una del PSOE, hicieron un programa que los niños le hacían preguntas y a uno, y os acordaréis, porque al que iba a presentarse o era presidente le preguntó a un niño, ¿me puede usted decir cuánto cuesta un café? Y el futuro presidente de España no sabía cuánto costaba un café. Le respondió al niño, pues no lo sé. O sea, igual que los políticos, pasa con los jueces, la mayoría de jueces, que pasan 15 años estudiando encerrados, pero no viven la realidad. Lo que hace Pedro Prieto de irse cada día a hablar con la gente, de la calle, que le cuenta sus vidas, sus cosas, tal. Uno que estudia de juez se pasa 15 años en un cuarto delante de libros y cuando sale aprobado tiene la cabeza llena de cosas raras
y no vive la realidad. Y esto es lo que a veces dices, echas de menos, ¿no? Que la gente viva la realidad. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Pepe, y con todos los respetos. El Iglesias no es un ejemplo a seguir, ¿eh? No, El pero si te Iglesias, estoy el diciendo, Iglesias ha jugado con la política para colocarse y recolocarse y colocar a sí, los suyos y después largarse y pero vivir extremadamente bien, olvidándose de la política y de los políticos y del pueblo. yo te he empezado diciendo que al principio me gustó y que luego ya me dejó de gustar. Lo único que te he dicho es que de todos los políticos que conozco que hay en España, es el único que tenía títulos y un trabajo decente, que daba clases de la universidad. El resto, ninguno. No te he discutido sus ideas políticas, porque te he dicho, al principio me gustaban, pero después ya me di cuenta de que no. O sea, toda aquella película de que yo vivo en Vallecas, llevo el pelo largo, me compro camisas de no sé qué, todo aquello yo te lo he dicho, ya se compra una casa, un casoplón y no sé qué. Vale, pero era el único que tenía un trabajo y que podía decir, no, yo paso de la política porque tengo mi trabajo, yo doy clases de la universidad. Los otros no, ninguno, no hay ninguno, dime cuál. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, hoy el Pues, ciudadano no puede tomar ejemplo de ningún político. La prueba entonces, evidente que le tenemos ahora, por ejemplo, que dicen que van a comprar teléfonos para todos los políticos, diputados, eurodiputados, senadores, etcétera. Ningún político de derechas o de extrema derecha, se ha negado a coger ese teléfono. Ninguno. sí, pero esto, Pedro, yo lo contaba, creo que no sé si yo lo conté alguna vez cuando estaba en el periódico. ¿Os acordáis vosotros de cuando dieron las tarjetas Black? Sí. Sí. O sea, que te ibas al banco y te decían, toma esta tarjeta o al banco y gasta lo que quieras. Yo le decía a la gente, vamos a ver, tú cuando estés solo en tu casa o sola, que te vayas a dormir, que no estés ni con tu marido ni con tu mujer, estés solo, ¿no? Entonces tú piensas, si eres tú el que se va al banco y el director te dice, oye, Pedro, oye, Tony, toma esta tarjeta y gástate lo que quieras, no te preocupes, es del banco. ¿Cuántos de nosotros diríamos, no, perdona, no la quiero, porque esto no, todo yo no me va? Yo creo que un 99% de nosotros lo aceptaríamos, un 1% diría que no. ¿Sabes? ¿Entiendes? Porque es la soberbia de la gente. O sea, todos queremos más, queremos ganar más, queremos más dinero. Si vivimos en una casa con 3 habitaciones, queremos una con piscina. Si puedes estar delante de la playa y de Mallorca, pues cojonudo. Si puedes tener un yate, pues mejor. Y ahí nunca te conformas. Y ahí está la felicidad que yo he conocido y me han enseñado esta gente con la que he vivido. La importancia de ser feliz radica en el hecho de que te conformes con lo que tienes y seas feliz contigo mismo. Ahora a mí mismo me dices, ¿quieres un barco? Hombre, si tengo que vivir en Mallorca y me lo regalas y me lo dejas delante de casa, bueno, vale, pero no lo deseo. Y el problema de la gente es el deseo, el desear cosas que a lo mejor no puedes tener. Entonces es cuando te creas tus conflictos y nacen tus problemas. Cuando te Bueno, conformas con lo que tienes, eres feliz. Pep, tú estás hablando de una serie de valores, incluso a un nivel espiritual, donde Sí, te desapegas de ciertas cosas que se convierten en un lastre, ¿no? Porque cuando uno tiene muchas cosas, al final las cosas no son suyas, sino él de las cosas. Y esta sociedad sabe jugar muy bien con ello, sabe tú, conseguir que las personas se conviertan en frenéticos consumidores claro, de pseudo felicidad. y esto era esto es el principio básico del capitalismo. O sea, hace años en Norteamérica, cuando se empezó a hablar más del comunismo, porque el comunismo, vamos a ver, también tiene sus problemas, porque te venden una moto, pero luego los que están de jefes, eh, por ejemplo en Cuba, Fidel Castro o en Rusia y tal, los jefes tenían de todo, ahora el pueblo mejor pasaba hambre. Pero el principio del capitalismo era este, ¿no? Es lo que tú dices, el hacerte... vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en Nepal la primera vez, allí hay vecino a un país que se llama Bután. Para ir allí ahora, es un país muy bonito que hay muchos monjes, y para ir allí, por ejemplo, no te dejan entrar a ti solo, tienes que ir con un guía y hay todos muchos monasterios, o sea, es un país guapísimo. Hace años se hizo una encuesta sobre en qué país la gente era más feliz y por mucha diferencia salió Bután. ¿Sabéis por qué? Porque en aquellos años no había televisores en Bután. Después de esta encuesta se metieron televisores y al cabo de 4 o 5 años, cuando regresé a Nepal, ya me contaba un monje
que unos 40 50 mil butaneros, que es la gente de Bután, se habían ido del país y había gente muy infeliz. ¿Por qué? Porque la televisión es lo que aprovecha el capitalismo para meterte el veneno, el que tengas apego por esto, por aquello. Yo recuerdo con Pedro, cuando estábamos en Tánger, un día fuimos a la Casbah. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, Y entramos en una tienda y alguien llevaba el pelo largo, me decían si era alemán. Y yo digo, no, de Mallorca. Y el de la tienda me dice, ah, de Mallorca. Y me dice, Iván Campo al Madrid. Y sí, yo le digo, ¿de qué me estás hablando? Iván Campo era un jugador del Mallorca y se ve que había fichado el Madrid. sí, Y con sí. Pedro, no sé si él sabe este día, yo le pregunté a unos marroquíes, ¿y vosotros por qué queréis venir tanto a Europa y España y tal? Dice, ah, porque miramos la tele y vemos los partidos de fútbol y nos gustaría verlos y no sé qué, y las chicas en la playa y tal. Y todo esto son los venenos que te mete el capitalismo para que tú tengas apego por algo. Como tienes apego por esto, pues quieres ir ahí. Y cuando estás ahí te das cuenta de que no es como te vendían, ¿no? Pero ya lo has hecho. ¿Y tú por qué quieres irte a Nepal ahora? Bueno, porque cuando he estado allí me ha gustado, porque por ejemplo el otro día me mandaron por correo una publicidad de un centro que hay de retiros espirituales muy bonito en en España, al lado de la Sierra de Gredos, que hay unas fuentes de agua, unos saltos y tal, y yo llamé, la mujer muy amable, pipa, no sé qué, me trataba como me conocía de toda la vida, y yo al final le pido, a ver, ¿me puedes decir que me costaría estar aquí, digo, por ejemplo, 11 noches, ¿no? 11 días con 11 noches. Y empiezan a hacerme cuentas, tal y tal, y me dice, bueno, tenemos habitaciones que son dobles, de unas de 8 y tal, y dice, si estuvieran las dobles, que son más caras, comida y cena y tal, 1.450 euros, 11 noches. Y dije, ah, muchas gracias. Y dije, joder, me voy a Nepal, ida y vuelta, 800 euros, ida y vuelta. Y te vas al monasterio, porque de Kamandú al monasterio el autocar te cuesta 20 euros. Te vas al monasterio, pon 5 euros del taxi. 10 euros cada día, tienes una habitación doble con una terraza que te da a la Napurna y a los Himalayas. Y en el monasterio te dan desayuno, comida y cena y cada mes pagas 30 euros. O sea que en un mes estás 300 euros. También te dan té siempre que quieras porque lo tienen siempre hecho. Con 300 euros tienes habitación y comida y 800 de ida y vuelta de viaje, son 1.100. Y en España, para ir 11 días a un centro con una habitación con otra persona que no conoces, ya te cobran 1.500. Y dices, coño, pues en vez de irme a Gredos, me voy a Nepal, ¿no? Que además es más auténtico. Y estás con monjes, con lamas, hablas con ellos, aprendes un poco de inglés, que no es mi fuerte, porque tibetano es imposible. ¿Y Pero bueno, la fiesta allí cómo la montáis en Nepal? ¿Hay fiesta? allí la fiesta es simplemente tu vida es una fiesta. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, allí aprendes una cosa muy importante, que es ser feliz sin nada, porque cuando te levantas ya lo has hecho todo. Yo recuerdo que cuando estaba el monje aquí en Mallorca, pues había muchas mujeres que tenían centros que daban clases de yoga y me llamaban para que fuera el monje a darles una clase. Yo me iba con el monje, y yo me sentaba a su lado y todos se creían que yo era un experto en temas de budismo y no tenían ni puta idea de nada. Y le preguntaban, sobre todo le preguntaban sobre los temas de las clases de meditación que hay en, 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 en el mundo. Y John Ten, que era el monje, se los explicaba. Pero luego un día estando en casa le digo, John Ten, tú llevas aquí 20 días y yo nunca te he visto que hagas meditaciones y hostia, digo, ¿de qué vas? Y me dice, a ver, para nosotros los monjes, los que vivimos en Oriente, la meditación es desde que te levantas hasta que te vas a dormir. O sea, te levantas, te tomas el té, te lo tomas tranquilamente, desayunas tranquilamente, luego te van a hacer tus cosas sin ningún problema. O sea, todo esto es meditar, ser feliz, es vivir, es no tener prisas. Dice, en cambio, en Occidente tenéis un problema. Cuando queréis hacer deporte, tenéis que parar una hora y ir al gimnasio. ¿Queréis meditar? Tenéis que parar una hora y tumbaros en el suelo o ir a un centro de yoga y meditar. Nosotros no. Nosotros, hablaba de los monjes, ¿no? Porque en general luego la gente, nosotros, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos o al revés, estamos meditando y somos felices porque hacemos que nuestra vida sea feliz, que es lo que la gente tiene que aprender. Lo que haces, hazlo bien. Y este es el secreto de la felicidad.
Bueno, ya para ir terminando, Pepe, ¿cuándo veremos físicamente los dos libros? Pues yo he estado pensando que, porque en el segundo libro que hablo de la paca, te voy a decir que la paca hay una historia que te va a gustar mucho, porque tú sabes que ahora en Sombaña, ah, el patriarca de Sombaña era el Charlie, y es el que está negociando con el ayuntamiento el desalojo de Sombaña, ¿no? Yo creo que hace como 20 años que se promete el desalojo de Sombaña. Y el que lo desaloja, yo tengo un documento que me encontré una vez, hace meses me encontré en casa un documento que hace años me pasó un policía amigo mío que después murió, en el que habla del Charlie. El Charlie, que está con una prostituta, la prostituta dice que ha estado en un barco amarrado en el paseo marítimo, que han hecho una orgía con dos policías y un fiscal y que querían que mataran a la paca. O sea, te lo digo porque hay muchas cosas nuevas de estas en los libros que te salen de cosas que saben que han pasado, pero no las puedes demostrar, pero que están en un documento oficial que yo tengo con el sello de jefatura. Y a lo que tú me preguntabas, ¿pero cuándo sale el libro? Pues yo creo que lo voy a terminar con todos los personajes, digamos, de Mallorca. Personajes me refiero a todos los que te decía y lo de Sombaña. Y cuando los tenga listos, pues igual, no sé, los mando a Mallorca, que alguien los reparta o los regale y yo me voy para Nepal y hablando claro y paso ya de todo y no vuelvo más por aquí. No lo sé. Ahora mismo, pues estoy escribiendo y terminando y me queda una semana, 15 días. Luego, cómo los haré llegar a la gente? Había una manera que a mí me gustaba, pero no sé si era posible. Yo conocía a un senegalés muy amigo mío y lo que quería era que se fuera por los mercadillos de los pueblos y el libro lo vendiera, yo que sé, a 1 euro o a 2, para que la gente los comprara. Porque de la otra manera lo voy a tener complicado, porque nadie lo va a querer publicitar, porque es muy comprometido, y no sé qué librerías lo van a querer vender, porque también es muy comprometido. Entonces, te encuentras con este problema, ¿no? De que nadie quiere saber nada de este libro. Yo tengo que hacerlo, tengo que pagarlo, pero bueno, me lo habré tomado como un gasto, porque me Pep, gasto en... ¿Sí? Pep, que siempre tienes la alternativa de Amazon, lo haces digital, Bueno, los medios intenté. que te apreciamos y te queremos y te admiramos, te publicitamos y para adelante. Pero tú sabes que hoy contigo he estado más de 1 hora para poder conectarme y con Amazon lo intenté y cada vez que tocaba una tecla tenía que llamar por teléfono al centro de ayuda que me tenían 3 días diciéndome qué tenía que hacer. Y al final me volví loco, tío. Es que me volví Tony loco te lo porque va a arreglar lo de Amazon. Tony es un experto y te lo va a arreglar. esto era mi idea porque además me lo contó un amigo del libro. ¿Conocéis este libro que se hizo sobre el narcotráfico en Fariña? ¿Sí? Sí. Fariña es un libro muy bueno que lo escribió una persona y cuando lo escribió, una juez de Madrid lo secuestró porque decía que, bueno, los que salían en el libro, que también salía el que fue este, que le llamaba, uno que vino a Mallorca, que era político, eh, que era muy famoso, que fue ministro, que fue el que decía que Mallorca era la isla de la calma, un gallego, un político del PP muy conocido. Bueno, decían que este recibía dinero y tal de los narcotraficantes. Y lo que hizo este chico fue ponerse en contacto con alguien que sabía cómo funcionaba Amazon y lo vendió a través de Amazon. Y el tío lo vendió muchísimo. Pero el libro, como libro, sigue estando secuestrado. No se puede comprar físicamente. Sí, y tú Ahora, a lo que cuenta lo tienes bien documentado. Es decir, lo tienes. no, no, todo está muy documentado. Si incluso te digo, te lo voy a decir ahora en confianza, la noticia exclusiva, digamos, de Nadal, me la estuvieron revisando un abogado y un fiscal. Y me hicieron cambiar 2 frases que no es que fueran incorrectas, pero para evitar que pudieran pensar y que pudiera poner una demanda. O sea, me lo revisaron jurídicamente. A los libros hay que revisarlos ortográficamente, pero jurídicamente, además, muchas cosas están escritas y yo me remito a ellas, ¿sabes? Y las que son exclusivas están súper demostradas. O sea, yo he trabajado 30 años allí. Yo, por ejemplo, el que ayudó mucho al rey, a Nadal, en el tema de Hacienda, es un personaje importante. Yo no pongo quién es, pero cuando tú leas el libro, enseguida sabrás quién es, ¿entiendes? Porque esto es una cosa que aprendemos los periodistas. Yo no digo que Pedro Prieto sea bueno o malo,
pero lo digo de tal manera que la gente que lo lea enseguida sabrá que me refiero a Pedro Prieto. Ahora, yo no lo diré. ¿Sabes a qué me refiero, no, Pedro? Sí, sí, Porque tú perfectamente. lo has hecho muchas veces. Bueno, sí, claro. Bueno, lo hemos hecho todo lo que hemos trabajado en medios de comunicación. O sea que, Sí, hemos jugado con las evidencias que son tan claras que no hace falta decir el nombre. por ejemplo, en Sombaña, tú podías decir que la vaca vendía drogas y no te podían poner una demanda si no estaba condenada. Ahora, tú decías, Francisca Cortés Picazo vende drogas y el abogado te podía poner una demanda porque lo identificabas. Ahora, para ti era mejor poner la paca porque tú sabes quién es la paca. En Sí. cambio, Francisca Cortés Picazo nadie la conoce. Y jugabas con esto, ¿no? Pero bueno, Nada, Pepe, pues muchas gracias por el tiempo que nos has regalado. a Deseamos que vosotros. el libro sea un éxito total absoluto. No, y tenemos que Algún día... hablar de la oferta que me habéis hecho, ¿eh? De conectarme con Amazon. No, no, sí, juega con Amazon. Juega con Amazon. Amazon tiene millones de lectores en potencia. Sí, ya lo sé, pero no sé Paga si va a llegar a poco, ello. pero suma mucho. Os voy a pagar un viaje para que vengáis en mi pueblo, Tony y tú, y Tony, que sabe de qué vamos, porque por lo que he visto es un genio en estos temas, pues que él me meta en Amazon. Pues nada, un placer. Siempre aquí estamos para colaborar, sobre todo con personas que defienden la verdad como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.